Un millonario sin memoria vive como un hombre sin hogar hasta que una joven lo ayuda. Cuando su memoria regresa, se enfrenta a una traición inesperada. En una noche oscura y tormentosa, Enrico Salazar conducía su lujoso sedán por la sinuosa carretera que bordeaba los acantilados de Puerto Viejo. El sonido de la lluvia golpeando violentamente el parabrisas y el constante rugido de las olas rompiendo contra las rocas eran ensordecedores. Su mente, agotada por horas de reuniones y transacciones, vagaba mientras sus manos sujetaban con firmeza el volante. Los faros del coche apenas lograban iluminar el camino entre la densa cortina de agua, pero Enrico no aminoraba la velocidad. Estaba ansioso por llegar a su destino, una imponente mansión en lo alto de la colina, desde donde controlaba su vasto imperio. Sin previo aviso, una curva cerrada apareció frente a él. Los neumáticos resbalaron sobre el asfalto mojado, y en cuestión de segundos, el control del vehículo se volvió imposible. El coche derrapó hacia el borde del acantilado. No, 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 gritó Enrico, pisando el freno con todas sus fuerzas. Pero era demasiado tarde. El sedán se salió del camino, chocando contra la barandilla metálica que bordeaba el precipicio. Con un crujido aterrador, el coche atravesó la barrera, volcando varias veces antes de estrellarse contra las rocas, deteniéndose a pocos metros del mar embravecido. El sonido del metal retorciéndose se mezclaba con el golpeteo incesante de la lluvia. Dentro del vehículo destrozado, el cuerpo de Enrico yacía inerte, ensangrentado y sin señales de conciencia. Minutos después, un faro solitario apareció en la distancia. Un pescador local, que regresaba de su faena nocturna, vio el desastre desde lejos. Alarmado, detuvo su camioneta y corrió hacia los restos del coche. «¡Santo cielo, hay alguien ahí!», gritó, esperando una respuesta. Al acercarse, vio a Enrico atrapado entre los escombros, inconsciente y gravemente herido. Sin perder tiempo, el pescador sacó su teléfono y llamó a emergencias. «¡Rápido, es un accidente grave!», exclamó con desesperación. La ambulancia llegó con las sirenas resonando en el aire cargado de tensión. Los paramédicos extrajeron a Enrico de entre los fierros retorcidos, su rostro apenas reconocible bajo la sangre y el lodo. «Respira, pero está muy mal», murmuró uno de ellos, mientras lo colocaban cuidadosamente en la camilla. El camino al hospital fue una carrera contra el tiempo. Cada segundo era vital, pero nadie sabía quién era ese hombre ni qué lo había llevado a ese trágico desenlace. Lo que sí sabían es que su vida pendía de un hilo y que el destino de Enrico Salazar estaba a punto de cambiar para siempre. Los días se transformaron en semanas mientras Enrico permanecía inmóvil en una cama de hospital. Los médicos habían hecho todo lo posible para estabilizarlo tras el brutal accidente, pero su estado seguía siendo incierto. Cada día que pasaba, las esperanzas de que despertara disminuían, y en el modesto hospital de Puerto Viejo, nadie sabía quién era ese hombre sin nombre. Sin documentos ni familiares que lo reclamaran, se había convertido en un misterio. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba por las ventanas empañadas del hospital, Enrico abrió los ojos por primera vez. Su mirada vagaba por la habitación blanca, iluminada por la tenue luz del amanecer. El sonido de los monitores a su alrededor era desconocido para él, como si acabara de nacer en un mundo extraño. Intentó mover los brazos, pero una punzada de dolor le recorrió todo el cuerpo, obligándolo a gemir. La puerta se abrió y una enfermera, sorprendida al verlo consciente, se acercó rápidamente. «¿Estás despierto?» «Tranquilo, has estado en coma por semanas», dijo con voz suave, mientras revisaba los monitores. «¿Dónde estoy?», preguntó Enrico, con la voz rasgada y débil. Sus palabras parecían salir de una garganta que no reconocía. «Estás en el hospital de Puerto Viejo. Tuvimos que operarte varias veces». «Tuviste mucha suerte de sobrevivir a ese accidente», respondió la enfermera con una mezcla de alivio y cautela. «¿Accidente?», repitió Enrico en voz baja, como si intentara recordar algo, cualquier cosa que diera sentido a esas palabras. Cerró los ojos, buscando en su mente imágenes de su pasado, pero no encontró nada. Era como si estuviera mirando un libro en blanco. «No recuerdo nada. No sé quién soy». La enfermera lo observó con compasión. «No tienes ningún documento contigo, y nadie ha venido a buscarte desde el accidente. Estamos haciendo lo que podemos, pero...». Hizo una pausa, sin saber cómo explicarle que, sin identidad, no podían hacer mucho más por él. «Cuando estés lo suficientemente fuerte, te daremos el alta». Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y desesperación para Enrico. Cada vez que intentaba recordar algo de su vida anterior, encontraba solo vacío.
No había nombres, ni rostros, ni momentos a los que aferrarse. La enfermera, aunque amable, no podía darle respuestas, y los médicos, tras hacer todo lo posible por su cuerpo, ahora no sabían cómo curar su mente. Finalmente, llegó el día de su alta. Sin tener a dónde ir, Enrico fue liberado del hospital sin fanfarrias, solo con una muda de ropa vieja y una pequeña bolsa con medicinas. El hospital, con recursos limitados, no podía mantener a un paciente sin nombre por más tiempo. Buena suerte, le dijo el médico antes de firmar los últimos papeles, su tono reflejaba la resignación de alguien que había visto demasiados casos similares. Enrico salió por las puertas del hospital, sintiendo el calor del sol en su piel por primera vez en semanas. Pero nada de eso le resultaba familiar. Las calles de Puerto Viejo, llenas de vida y caos, eran un laberinto para alguien que no sabía ni su propio nombre. A medida que caminaba, con la mirada perdida y los pasos lentos, comenzó a sentirse como un extraño en su propia piel. Al pasar junto a un grupo de hombres sin hogar, Enrico se detuvo y los observó. Algo en ellos le resultaba inquietantemente familiar. Sin recuerdos, sin hogar, sin identidad, ¿acaso no era como ellos? Mientras Enrico caminaba sin rumbo por las calles de Puerto Viejo, su apariencia deteriorada y la confusión en su mirada lo hacían indistinguible de los muchos hombres que vivían en las esquinas, bajo los puentes, en los rincones olvidados de la ciudad. Los días parecían fundirse entre sí, y su realidad se volvía cada vez más difusa. El hambre, el cansancio y el dolor se mezclaban con la desesperación de no saber quién era ni de dónde venía. Los fragmentos de memoria que intentaba recuperar se escapaban como agua entre los dedos. En una de esas jornadas de vagar sin sentido, Enrico se desplomó en una plaza cercana a la costa. Sentado en un banco de madera, observaba el movimiento a su alrededor, familias pasando con prisa, vendedores ambulantes gritando sus ofertas y, en contraste, las figuras silenciosas de aquellos que, como él, no tenían a dónde ir. Fue entonces cuando Isabela lo vio por primera vez. Desde su pequeña bicicleta, cargada con bolsas llenas de alimentos que distribuía para la ONG donde trabajaba, notó la figura encorvada y abatida de Enrico. No era raro ver personas en situación de calle en esa parte de la ciudad, pero algo en él le llamó la atención. Tal vez era la mirada vacía o las manos temblorosas que intentaban ocultar el frío de la tarde. Lo que fuera, Isabela sintió un impulso inexplicable de acercarse. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja, con un toque de preocupación en sus palabras. Enrico levantó la vista lentamente. Su rostro estaba cubierto de polvo y su cabello desordenado le caía sobre los ojos. No lo sé, respondió con voz rasposa. Era la verdad más cruda que podía ofrecer. No sabía si estaba bien, si alguna vez lo había estado, o si alguna vez lo estaría. Isabela, acostumbrada a escuchar respuestas vagas de personas que preferían guardar su historia para sí mismas, no insistió. Se inclinó hacia su bicicleta y sacó una bolsa de alimentos. Toma, algo para que comas, dijo, extendiéndole la bolsa con una sonrisa amable. Enrico miró el gesto con recelo al principio, pero el hambre pudo más que cualquier duda. Aceptó la comida con una ligera inclinación de cabeza, y mientras comía en silencio, Isabela lo observaba con detenimiento. Había algo diferente en él, algo que no lograba entender del todo. Este hombre no se parecía a los demás que había visto en las calles. Su postura, su forma de hablar, incluso sus manos, aunque sucias y desgastadas, parecían haber conocido otro tipo de vida. ¿Cómo te llamas?, preguntó Isabela, rompiendo el incómodo silencio. Enrico vaciló. Su mente buscó una respuesta, pero no la encontró. Después de un largo momento, solo pudo murmurar, no lo sé. Isabela lo miró con más atención, y lo que antes era simple curiosidad se convirtió en una preocupación más profunda. Un hombre que no sabía ni siquiera su propio nombre era alguien perdido en más de un sentido. No podía dejarlo allí, no cuando estaba claro que necesitaba ayuda. Ven conmigo. Puedo ofrecerte un lugar donde quedarte, solo por un tiempo, hasta que te recuperes un poco, le ofreció con un tono suave, sabiendo que tal vez él desconfiaría de su buena voluntad. Enrico la miró, y aunque todo en su interior le decía que no debía confiar en nadie, no tenía opciones. Asintió lentamente, incapaz de negarse a la mano que le ofrecían. De camino al modesto apartamento de Isabela, ella intentó mantener una conversación ligera, pero Enrico respondía con monosílabos o simplemente permanecía en silencio. Algo en él, más allá de la amnesia que claramente sufría, parecía roto.
Llegaron a una pequeña casa de paredes desgastadas, compartida con la abuela de Isabela, una mujer anciana que, con una sonrisa, le dio la bienvenida sin hacer preguntas. «Creo que te llamaré Luis, por ahora», dijo Isabela con una sonrisa cuando lo vio asentir en silencio. Sabía que darle un nombre, aunque temporal, era una manera de darle algo a lo que aferrarse. Obdi, el nombre resonó en su mente vacía. Era un comienzo, pero su pasado seguía siendo un misterio. En los días que siguieron, Luis comenzó a adaptarse a la modesta rutina de Isabela y su abuela. Aunque al principio se sentía como un extraño en ese pequeño apartamento de paredes desgastadas y muebles sencillos, pronto se dio cuenta de que allí no había lujos, pero tampoco había vacío. La vida, aunque humilde, estaba llena de pequeñas interacciones genuinas que Luis jamás había experimentado, o al menos no recordaba haberlo hecho. Cada mañana, Isabela se levantaba temprano para abrir el pequeño restaurante familiar que, más que un negocio, era un lugar de encuentro para los vecinos. Ovni, aún frágil pero ansioso por ser útil, comenzó a acompañarla. Al principio, solo lavaba los platos y barría el suelo, pero pronto aprendió a tomar pedidos y a preparar platos sencillos. La sensación de ser parte de algo, de contribuir, le resultaba extrañamente gratificante. ¿Cómo te sientes, Luis?, preguntó Isabela una mañana, mientras lo observaba organizar las mesas con una diligencia silenciosa. Ovni levantó la vista, su rostro más relajado que cuando lo había encontrado en la plaza. «Es diferente», respondió después de una pausa. «No sé cómo explicarlo, pero me gusta esto. Siento que pertenezco aquí». Isabela sonrió. «Me alegra escucharlo. A veces, lo más sencillo puede ser lo más valioso». La conexión entre ambos se fue haciendo más profunda con el tiempo. Sin decirlo directamente, Luis agradecía la paciencia y la bondad con la que Isabela lo trataba. Ella, por su parte, sentía que había algo especial en ese hombre perdido, algo que no lograba entender del todo, pero que la atraía. Juntos, en medio de la rutina diaria, comenzaron a construir una confianza silenciosa. Después del turno en el restaurante, Isabela dedicaba las tardes a su trabajo en la ONG local, un centro que brindaba apoyo a personas en situación de calle. Ovni, impresionado por su dedicación, decidió acompañarla también en esas actividades. Aunque al principio se sentía incómodo, rodeado de personas que reflejaban su propio estado anterior, pronto encontró un propósito en ese lugar. «¿Por qué haces esto?», le preguntó una tarde mientras repartían comida en el centro de apoyo. Isabela lo miró, secándose el sudor de la frente. «Porque sé lo que es no tener nada. Mi familia pasó por tiempos muy difíciles cuando era niña, y no quiero que nadie se sienta tan solo como yo me sentí alguna vez. Todos merecen una oportunidad, Luis». Esas palabras resonaron en lo más profundo de su ser. Ovni sentía que, aunque no podía recordar su pasado, empezaba a entender lo que era la solidaridad y la compasión. No era solo por Isabela que él ayudaba, poco a poco, veía en esas personas un reflejo de su propio dolor y pérdida. A medida que los días pasaban, Luis dejó de sentir que simplemente estaba devolviendo un favor, y comenzó a disfrutar de cada interacción, de cada pequeño acto de bondad. La abuela de Isabela, siempre observadora desde su silla en la sala, veía con ojos sabios cómo Luis se transformaba. Aunque hablaba poco, su presencia era constante, y sus sonrisas suaves le daban a Luis un sentido de pertenencia que nunca había esperado encontrar. Una noche, después de un largo día de trabajo, Isabela y Luis se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Compartían la cena en paz, cuando Isabela finalmente rompió el mutismo. «Has cambiado mucho desde que llegaste aquí, Luis. Pareces más vivo». Luis la miró, sus pensamientos revolviendo en su mente. ¿Era ese realmente él? Un hombre sencillo, viviendo una vida tranquila, encontrando significado en el trabajo humilde y en los gestos pequeños. No lo sabía. Lo único que tenía claro era que, en esa pequeña vida, comenzaba a sentirse completo, como si ese fuera el lugar al que siempre había pertenecido. Pero había algo en su interior, una sombra latente que le recordaba que esta paz podría no durar para siempre. «Estoy tratando de serlo», respondió, su mirada perdiéndose por un instante en las sombras de la pequeña cocina. «Pero, hay algo en mí que aún no entiendo». Mientras Luis encontraba su lugar en la humilde vida junto a Isabela, las sombras del pasado comenzaban a moverse en las calles oscuras de Puerto Viejo. Alejandro, un criminal astuto y despiadado, se había mantenido en un discreto perfil desde que el accidente de Enrico frustrara sus planes de secuestro.
Alejandro no era un hombre que olvidaba fácilmente, y mucho menos perdonaba. Había invertido tiempo y recursos en ese golpe, y la súbita desaparición de Enrico le había costado más que dinero. Le había costado su reputación. En las semanas que siguieron al accidente, Alejandro comenzó a escuchar rumores, susurrados en los rincones más sombríos de la ciudad. La desaparición del poderoso Enrico Salazar no había pasado desapercibida, y aunque muchos lo daban por muerto, Alejandro no estaba convencido. Sabía que había más en esa historia, y su instinto le decía que Isabela, la joven que había abandonado el plan en el último momento, sabía mucho más de lo que admitía. Una noche, mientras Isabela y Luis regresaban del centro de apoyo, Alejandro los observaba desde las sombras. No podía creer lo que veía, aquel hombre desaliñado, que caminaba junto a Isabela como si fuera uno más de los muchos perdidos en la ciudad, le resultaba inquietantemente familiar. Algo en su postura, en la forma en que movía las manos, le recordaba a alguien que conocía muy bien. A Enrico. El cigarro en la boca de Alejandro se consumía lentamente mientras una sonrisa maliciosa se formaba en sus labios. Así que ahí estás, Salazar. Perdido, pero no tanto, murmuró para sí mismo, aplastando la colilla contra la pared. Sabía que había encontrado la pieza clave que le faltaba. Al día siguiente, Alejandro hizo su jugada. Esperó a que Isabela estuviera sola en el pequeño restaurante, preparando todo para la mañana. Entró con su andar arrogante, y el sonido de la campanilla en la puerta hizo que Isabela levantara la vista. Al verlo, el color abandonó su rostro. Alejandro, susurró, el miedo atravesando su voz. Hola, preciosa, pensaste que me había olvidado de ti, dijo con una sonrisa torcida mientras se acercaba lentamente al mostrador. Tenemos asuntos pendientes, Isabela. Y creo que tú sabes exactamente de qué hablo. Isabela retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que este momento llegaría, pero no tan pronto. Yo no tengo nada que ver contigo ni con tu gente, respondió, intentando mantener la compostura. Alejandro se rió entre dientes, su mirada fría e intimidante. No te hagas la inocente. Sabes bien lo que me debes. Me dejaste colgado, Isabela, y eso tiene un precio. Pero ahora veo que me puedes pagar de otra manera, con información. Isabela lo miró, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Información? ¿Qué es lo que quieres? Alejandro se inclinó sobre el mostrador, su voz se volvió baja y amenazante. Ese hombre que tienes en tu casa, ¿quién es realmente, Isabela? Porque a mí me parece que ese tal, Luis, no es más que el buen Enrico Salazar, el hombre que intentamos secuestrar hace unos meses. Y tú lo has estado escondiendo. El corazón de Isabela se detuvo un momento, ¿cómo lo había descubierto? Trató de mantener su expresión neutral, pero Alejandro la conocía demasiado bien. No sé de qué hablas, respondió en un intento desesperado de desviar la conversación. Alejandro la agarró del brazo con fuerza, acercando su rostro al de ella. Escúchame bien, Isabela. No soy un hombre paciente. Tienes dos opciones, me dices lo que quiero saber o las cosas se pondrán muy, muy feas para ti, y para ese hombre que crees que puedes proteger. Isabela sintió el pánico apoderarse de su cuerpo, pero también una feroz determinación. Sabía que no podía dejar que Alejandro se acercara a Luis, no mientras él seguía sin recordar quién era. Pero, ¿cómo podía enfrentarse a un hombre como Alejandro? Dame tiempo, dijo, liberando su brazo de su agarre. Necesito pensar. Alejandro sonrió, satisfecho. Te doy 2 días, Isabela. 2. Después de eso, no me importa lo que tengas que decir. Después de la tensa conversación con Alejandro, Isabela regresó a casa con el corazón en un puño. Intentaba actuar con normalidad, pero su mente estaba llena de dudas y miedo. Sabía que Luis no era realmente él, que bajo esa nueva identidad se escondía algo mucho más oscuro. Sin embargo, lo que no podía prever era que esas mismas sombras del pasado comenzaban a emerger en la mente de Luis, ahora de manera más clara y perturbadora. Aquella noche, Luis tuvo el primer sueño que realmente lo sacudió desde su accidente. En sus sueños, se veía a sí mismo caminando por un largo pasillo de mármol blanco. Las paredes estaban adornadas con cuadros de rostros que no reconocía, pero que parecían observarlo con una mezcla de juicio y expectativa. A lo lejos, una gran puerta de madera oscura se abría lentamente, y del otro lado, había algo que lo llenaba de pavor. Despertó de golpe, con el corazón acelerado y un sudor frío cubriendo su frente. ¿Qué está pasando?, murmuró para sí mismo,
frotándose las sienes mientras trataba de calmar su respiración. La imagen del pasillo y la puerta seguía presente, vívida como si no hubiera sido un sueño. Pero, por más que intentaba, no podía recordar más detalles. Durante los días siguientes, pequeños destellos de su pasado comenzaron a colarse en su mente en los momentos más inesperados. Mientras trabajaba en el restaurante, un cliente que discutía por la cuenta lo hizo recordar una conversación en un idioma extranjero. Palabras que no entendía del todo, pero que le sonaban familiares, como si en algún momento él hubiera estado inmerso en negocios importantes. Otro día, mientras ayudaba a Isabela a cargar cajas en la ONG, un destello lo paralizó por completo. En su mente apareció la imagen de una gran mansión, con amplios ventanales que daban a un jardín bien cuidado. Recordó haber caminado por esos pasillos, hablando por teléfono con alguien cuya voz ahora era solo un eco. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué sentía una presión en el pecho al recordar esos momentos? Luis, ¿estás bien? La voz de Isabela lo sacó de su trance. Sí, estoy bien. Solo un poco cansado, mintió, intentando sonreír. Pero por dentro, Luis estaba cada vez más perturbado. Estas imágenes fragmentadas no hacían más que confundirlo. ¿Cómo podía él, un hombre sencillo sin pasado, haber vivido en un lugar tan lujoso? Nada tenía sentido. Esa misma noche, los sueños volvieron, pero esta vez más intensos. En uno de ellos, se vio a sí mismo sentado en una sala de reuniones, rodeado de hombres de traje. En el centro de la mesa, un contrato con letras pequeñas que no alcanzaba a leer del todo, pero una palabra resaltaba: millones. Uno de los hombres al otro lado de la mesa sonreía, pero la sonrisa no transmitía alegría, sino peligro. Y luego, como un relámpago, la imagen cambió. Se vio de pie frente a la mansión de nuevo, pero esta vez con una sensación de pérdida, como si algo o alguien muy importante se hubiera ido para siempre. Despertó de nuevo, jadeando y con el corazón palpitando en su pecho. Se sentó en la cama, mirando la oscuridad del cuarto. Cada día, los fragmentos se hacían más claros, pero también más aterradores. Sabía que esos flashes no eran simples sueños, sino recuerdos de una vida que había dejado atrás. Una vida que, por alguna razón, su mente se resistía a revelar por completo. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en silencio con Isabela y su abuela, Luis apenas podía concentrarse. Isabela notó su distracción y trató de suavizar el ambiente con una conversación ligera, pero Luis apenas respondía. Luis, ¿qué ocurre? ¿Has estado raro estos días?, preguntó Isabela, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Él la miró a los ojos, vacilante. No quería preocuparla, pero tampoco podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No lo sé, Isabela. Estoy recordando cosas, fragmentos de algo que no entiendo. Cosas que no tienen sentido para mí. Isabela tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que el momento en el que Luis descubriría la verdad estaba cada vez más cerca, pero no esperaba que ocurriera tan pronto. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó, tratando de mantener la calma. Obnu suspiró y se pasó una mano por el cabello. No lo sé. Una casa enorme, reuniones de negocios, personas que no conozco pero que siento que en algún momento fueron importantes. Pero todo es confuso. Isabela asintió, tratando de procesar lo que escuchaba. El tiempo se estaba agotando, y Alejandro no tardaría en regresar para reclamar lo que creía suyo. Obed pronto se enfrentaría a la verdad sobre quién era realmente, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Con cada día que pasaba, la conexión entre Luis e Isabela se hacía más profunda. Lo que comenzó como un acto de compasión por parte de Isabela y una necesidad de pertenecer por parte de Luis, se fue transformando en algo más. Aunque ninguno de los dos lo admitía abiertamente, era evidente en las pequeñas cosas, las miradas furtivas que compartían, los silencios cómodos mientras trabajaban juntos, y la forma en que sus manos se rozaban brevemente mientras atendían a los clientes en el restaurante. Obdi se encontraba deseando pasar más tiempo a su lado. Sentía una calidez y una tranquilidad en la presencia de Isabela que no experimentaba con nadie más. Sus confusos recuerdos del pasado a veces lo atormentaban, pero cuando estaba con ella, esos fragmentos perdían fuerza, y la vida parecía más sencilla. Una tarde, después de un largo día en el restaurante, se sentaron en los escalones de la entrada. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. Isabela jugaba distraídamente con los pliegues de su delantal, mientras Luis, sentado a su lado, observaba el horizonte.
¿Has pensado alguna vez en dejar Puerto Viejo?, preguntó Luis de repente, rompiendo el silencio. Isabela lo miró, sorprendida por la pregunta. ¿Dejar Puerto Viejo? No lo sé, aquí es donde está todo lo que conozco, ¿por qué lo preguntas? Agni se encogió de hombros, sin apartar la vista del horizonte. Solo, me pregunto si hay más allá afuera. Tal vez una nueva vida, lejos de todo esto. Isabela sonrió, pero había una tristeza detrás de esa sonrisa. Una nueva vida, suena bien. Pero no es tan fácil escapar de lo que somos, Luis. Luis la miró, notando el peso de sus palabras. Sabía que Isabela cargaba algo consigo, algo que la mantenía cautiva de su propia historia. Pero también sabía que ella, al igual que él, merecía una oportunidad para ser feliz. Todos merecemos un nuevo comienzo, dijo él con suavidad. Isabela desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. Sabía que empezaba a sentir algo profundo por Luis, pero había demasiados obstáculos, demasiadas verdades no dichas. Alejandro, su participación en el plan para secuestrar a Enrico. ¿Cómo podía siquiera pensar en tener una relación con Luis cuando su propia vida estaba llena de secretos y decisiones terribles? Luis, hay cosas sobre mí que no sabes. Cosas que podrían cambiar lo que piensas de mí, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Bobby frunció el ceño, confundido. No tienes que explicarme nada. Todos tenemos un pasado. Isabela negó con la cabeza, aún sin mirarlo. Es más que eso. No quiero que te acerques a mí, porque no soy la persona que crees que soy. Hubo un largo silencio entre los dos. Bobby podía sentir la tensión en el aire, la barrera invisible que Isabela había levantado entre ellos. Pero no podía ignorar lo que sentía por ella. No importaba el pasado, lo que importaba era el presente, y en ese momento, él estaba convencido de que sus sentimientos eran reales. Isabela, no me importa quién hayas sido o lo que hayas hecho. Lo único que me importa es quién eres ahora, y quién podemos ser juntos, dijo Luis, tomando su mano suavemente. El toque de Luis hizo que Isabela cerrara los ojos por un momento, luchando contra las emociones que se agolpaban en su pecho. Una parte de ella quería rendirse, dejarse llevar por el cariño que crecía entre ellos. Pero otra parte, la que estaba llena de culpa y miedo, la detenía. No es tan simple, respondió, retirando lentamente su mano. No entiendes. Luis, aunque herido por su rechazo, no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que Isabela estaba luchando contra sus propios demonios, y que necesitaba tiempo. Está bien. No tienes que explicarme nada ahora. Pero cuando estés lista, estaré aquí. Isabela lo miró, sus ojos brillando con lágrimas que no dejó caer. Sabía que Luis era sincero, pero también sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, todo lo que estaban construyendo podría desmoronarse. Los días transcurrieron con una tensión creciente en el aire. Isabela no podía dejar de pensar en la amenaza latente de Alejandro y en lo que eso significaba para su relación con Luis. Sabía que no podía mantener ese secreto para siempre, pero el miedo a lo que Alejandro pudiera hacer la mantenía paralizada. Cada vez que miraba a Luis, su corazón se llenaba de culpa, pero también de amor. Sabía que estaba en una encrucijada. Una tarde, cuando Isabela terminaba su turno en el restaurante, Alejandro apareció de repente en la puerta. Su sola presencia llenaba el espacio de una oscuridad inquietante. El rostro de Isabela se tensó al verlo, pero intentó disimular su nerviosismo mientras se acercaba al mostrador. ¿Qué quieres ahora, Alejandro? Isabela habló con firmeza, aunque por dentro estaba temblando. Sabía que este encuentro no traería nada bueno. Alejandro sonrió con esa sonrisa cínica que tanto la aterraba. Se acercó al mostrador y, con un movimiento suave pero intimidante, se inclinó hacia ella. Sabes muy bien lo que quiero, Isabela. Dejemos de fingir. Isabela intentó mantener la calma. Ya te dije que no tengo nada que ver contigo. Lo que pasó, fue un error. Yo no. Alejandro la interrumpió, su tono ahora más frío. Luis, ¿verdad? O debería decir Enrico Salazar. Las palabras salieron de su boca como veneno, y el corazón de Isabela se detuvo por un instante. Sabía que ese momento llegaría, pero escuchar la verdad en voz alta la golpeó como un mazo. No sé de qué hablas, intentó mentir, pero su voz traicionó el miedo que sentía. Alejandro se rió, una risa cruel que resonaba en el pequeño restaurante vacío. No seas tonta, Isabela. He estado observando.
Sé exactamente quién es ese hombre. El gran Enrico Salazar, desaparecido después de su accidente. Y resulta que tú lo has estado escondiendo todo este tiempo. ¿Creíste que podrías mantenerlo en secreto para siempre? Isabela retrocedió un paso, su mente corriendo a 1000 por hora. No. No es así, balbuceó, pero Alejandro la silenciaba con una mirada cortante. Ahora las cosas son simples, continuó él, acercándose más, acorralándola. Vas a hacer exactamente lo que te diga. Quiero que me ayudes a completar lo que empezamos. El plan sigue en marcha, y esta vez, no habrá errores. Vamos a secuestrar a Enrico. Isabela lo miró, horrorizada. No. No puedes pedirme eso, yo no voy a traicionarlo. Alejandro soltó una carcajada oscura. ¿Traicionarlo? Vamos, Isabela, ¿qué crees que pasará cuando él recuerde todo? ¿Crees que seguirá mirándote como ahora? Cuando sepa que fuiste parte del plan para secuestrarlo, te dejará en un abrir y cerrar de ojos. Así que, realmente, no tienes nada que perder. El silencio que siguió fue sofocante. Isabela sentía como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Alejandro tenía razón en una cosa, Luis, o Enrico, eventualmente recordaría quién era y todo lo que había pasado. Pero eso no justificaba traicionarlo de nuevo. No podía hacerlo. No después de todo lo que habían vivido juntos. Si no lo haces, las cosas se pondrán mucho peores, no solo para ti. Puedo hacer que tu abuela desaparezca en un abrir y cerrar de ojos. Alejandro habló con calma, pero sus palabras eran una sentencia de muerte. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas de rabia y desesperación. Alejandro había tocado su punto más vulnerable. No podía permitir que le hiciera daño a su abuela. Sabía que estaba atrapada. ¿Qué es lo que quieres que haga?, preguntó con voz quebrada, sintiendo que su corazón se rompía. Alejandro sonrió, satisfecho de haberla doblegado. Lo harás sencillo. Me dirás cuándo y dónde estará. No necesito más de ti. Solo que me facilites el acceso y me asegures de que no haya sorpresas. Isabela asintió lentamente, con la mente llena de caos. No tenía otra opción. Si quería proteger a su abuela y a Luis, tendría que colaborar, aunque eso significara traicionar al hombre que había llegado a amar. Alejandro, viendo su sumisión, le dio una última advertencia antes de salir del restaurante. No intentes hacer nada estúpido, Isabela. Estoy vigilando cada paso que das. Isabela sabía que no podía seguir ocultando la verdad por más tiempo. Alejandro había dejado claro que el tiempo se agotaba, y la amenaza sobre su abuela pesaba demasiado sobre sus hombros. Pero lo que realmente la atormentaba era el dolor que causaría cuando Luis supiera lo que ella había hecho. Cada vez que lo miraba a los ojos, cada sonrisa, cada gesto amable, la hundía más en la culpa. Sabía que lo perdería, pero prefería ser honesta antes de que Alejandro lo usara en su contra. Esa noche, mientras se sentaban juntos en la pequeña sala, el silencio entre ellos era casi insoportable. Odni notó la inquietud de Isabela, que apenas había hablado desde que llegaron a casa. Sus manos temblaban ligeramente mientras jugaba con el borde de su delantal, y sus ojos no se atrevían a mirarlo directamente. Isabela, ¿qué está pasando?, preguntó Luis finalmente, rompiendo la tensión en el aire. Te he notado extraña estos últimos días, más de lo normal. Si hay algo que necesitas decirme, lo puedes hacer. Isabela cerró los ojos, tomando una profunda bocanada de aire. Sabía que este era el momento. Su corazón latía con fuerza, y cada parte de ella quería huir, pero no podía escapar de lo que estaba a punto de confesar. Luis, hay algo que necesitas saber, comenzó, con la voz quebrada por la angustia. Odni frunció el ceño, sentándose más derecho en su silla. Sabía que lo que venía no sería fácil de escuchar. Isabela se levantó y empezó a caminar por la sala, incapaz de quedarse quieta. Antes de que todo esto pasara, antes de que te encontrara en la plaza, yo no era quien crees que soy. Odni la observaba en silencio, su preocupación creciendo con cada palabra que salía de su boca. Formaba parte de un grupo, continuó Isabela, su voz temblando. Un grupo que planeaba secuestrar a un hombre rico. Estábamos desesperados por dinero, y yo acepté, sin pensar realmente en lo que estaba haciendo. Luis no dijo nada. Sus ojos permanecían fijos en ella, tratando de procesar lo que escuchaba. Isabela tragó saliva, las lágrimas amenazando con caer. Ese hombre, eras tú, Luis. O mejor dicho, Enrico. Nosotros íbamos a secuestrarte antes de tu accidente.
Yo fui parte de ese plan. La confesión cayó sobre Luis como un martillo. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Se quedó completamente inmóvil, como si su mente intentara entender lo que acababa de escuchar. Isabela, la mujer en la que había confiado, la que lo había salvado, era parte de un plan para secuestrarlo. ¿Qué? Murmuró finalmente, su voz baja y rota. ¿Tú sabías quién era yo todo este tiempo? Isabela negó con la cabeza rápidamente, lágrimas corriendo por sus mejillas. No, no sabía que eras tú cuando te encontré. Fue después, cuando empecé a recordar lo que habíamos planeado, y reconocí quién eras. Pero para entonces, ya te había visto de manera diferente. Odni se levantó de su silla, caminando hacia la ventana mientras su mente giraba sin control. No podía mirarla, no podía entender cómo la persona en la que había depositado su confianza le había ocultado algo tan devastador. ¿Y por qué no me dijiste antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora?, preguntó con la voz llena de dolor. ¿Qué más me has estado ocultando? Isabela se acercó lentamente, pero Luis levantó la mano, deteniéndola. No te acerques, dijo con firmeza. No puedo siquiera mirarte ahora mismo. Luis, por favor, escúchame, suplicó Isabela. Todo cambió después de que te conocí. No pude seguir con el plan. Me alejé de Alejandro y su grupo porque no podía traicionarte. No puedo explicarlo, pero te juro que lo que siento por ti es real. Solo dejó escapar una risa amarga, todavía de espaldas a ella. ¿Real? ¿Quieres que crea que todo esto es real cuando me has estado mintiendo desde el principio? ¿Cómo puedo creer una palabra de lo que dices? Isabela se quedó en silencio, el dolor y la desesperación escritos en su rostro. Sabía que no tenía derecho a pedir perdón, pero lo que sentía por Luis era genuino. Sin embargo, las mentiras del pasado ahora lo estaban destruyendo todo. Tobias se giró lentamente, su mirada llena de traición y confusión. Necesito tiempo, dijo, su voz quebrada. No sé si puedo perdonarte por esto, Isabela. Y sin decir más, salió de la casa, dejándola sola en la sala, con el peso de su confesión aplastando todo lo que alguna vez fue su relación. Tob caminó por las calles de Puerto Viejo en un estado de conmoción, sin un rumbo claro. El eco de las palabras de Isabela resonaba en su mente, llenándolo de una confusión que parecía no tener fin. La mujer en la que había confiado con su vida le había confesado ser parte de un plan para secuestrarlo, y ahora toda la realidad que había construido junto a ella se desmoronaba. No sabía qué pensar, qué sentir o a quién creer. Se sentía traicionado, pero más allá de esa traición, había un vacío que no podía explicar. Un vacío que no solo tenía que ver con Isabela, sino con él mismo, con su identidad. Al llegar a la casa, cerró la puerta de golpe y se dejó caer sobre una vieja silla en la pequeña sala. No podía estar más tiempo cerca de Isabela, pero también sabía que no podía seguir huyendo de las preguntas que le rondaban la mente desde hacía semanas. Las imágenes fragmentadas, los destellos de recuerdos, todo apuntaba a algo más grande. Algo que él no había querido enfrentar. En ese momento, una idea cruzó su mente. Había una caja en el armario de la habitación, un viejo maletín que Isabela nunca había mencionado, pero que Luis había notado varias veces. Hasta ahora, no le había prestado atención, pero algo dentro de él le dijo que debía revisarla. Se levantó, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad, y caminó hacia la habitación. Abrió el armario y sacó el maletín. Estaba cubierto de polvo y las bisagras chirriaban al abrirse. Dentro encontró documentos, papeles que, al principio, no parecían tener importancia. Pero cuando empezó a leer, su corazón se aceleró. Ahí estaba, su nombre. Enrico Salazar. No dejó caer los papeles sobre la cama, el aire se le escapaba de los pulmones. Enrico Salazar. Había visto ese nombre antes, en los fragmentos de recuerdos que habían destellado en su mente, en las pesadillas de una vida que no podía recordar por completo. Pero ahora estaba frente a él, en blanco y negro, en contratos, identificaciones y documentos bancarios. Todo confirmaba lo que Isabela había dicho. No era un simple hombre sin hogar. Era Enrico Salazar, uno de los hombres más ricos y poderosos de la región. La habitación comenzó a girar. Se dejó caer en la cama, tomando los documentos en sus manos, pero ya no leía las palabras. Todo se mezclaba en su mente. Las imágenes de la mansión, los negocios turbios, los trajes caros, todo lo que había visto en sus sueños ahora cobraba sentido. Pero el sentido no traía alivio, sino más preguntas. ¿Cómo había llegado a ese punto?
¿Qué tipo de hombre era Enrico Salazar antes del accidente? ¿Por qué alguien querría secuestrarlo? Y, lo más importante, ¿quién era ahora? ¿Seguía siendo Enrico o se había convertido en alguien más en el tiempo que había vivido como Luis? La verdad sobre su identidad no le ofrecía respuestas claras, solo lo empujaba a un abismo de incertidumbre. Escuchó pasos en la entrada. Isabela, seguramente. Pero no tenía fuerzas para enfrentarse a ella. No ahora. Guardó los papeles en el maletín de nuevo, cerrándolo con fuerza. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Se levantó, caminó hacia la puerta del cuarto y la cerró con suavidad, aislándose del mundo exterior. El descubrimiento de su identidad no trajo el alivio que esperaba, sino un conflicto aún mayor. Todo lo que había construido con Isabela, todos los momentos que compartieron, ahora parecían teñidos de una verdad que él no había conocido. ¿Podía confiar en ella después de todo lo que había confesado? ¿Podía confiar en sí mismo? Iblis se dejó caer en el suelo, apoyando la espalda contra la puerta cerrada. Los documentos lo habían confirmado, era Enrico Salazar. Pero lo que no podía confirmar era si quería seguir siendo ese hombre. Enrico permanecía sentado en el suelo de la habitación, con la espalda apoyada contra la puerta, como si esa barrera física pudiera mantener alejados no solo a Isabela, sino también a sus propios pensamientos. El maletín con los documentos estaba a un lado, sellando la verdad que había descubierto. Ahora sabía quién era, pero eso no le daba la paz que esperaba. Al contrario, la revelación lo había empujado a una encrucijada que no sabía cómo enfrentar. ¿Qué debía hacer? El hombre que ahora sabía que era Enrico Salazar tenía el poder de destruir la vida de Isabela con una simple llamada. Podía denunciarla a las autoridades por su participación en el plan de secuestro, revelar a todos su traición y asegurarse de que pagara por lo que había hecho. Esa era una opción. Pero, ¿podía realmente hacerlo? Cada vez que pensaba en Isabela, el dolor de su confesión se mezclaba con el amor que aún sentía por ella. Los momentos que compartieron, las sonrisas, las conversaciones profundas, todo eso había sido real, al menos para él. Y por mucho que quisiera, no podía ignorar que, a pesar de la traición, ella había renunciado al plan. ¿Había sido por él? ¿Por el hombre que era ahora o por quien solía ser? Dejó escapar un suspiro largo y pesado, pasando una mano por su cabello. La verdad lo aplastaba. Si decidía perdonar a Isabela y seguir adelante, ¿cómo podía estar seguro de que Alejandro no intentaría algo más? El peligro aún estaba ahí, acechando. Alejandro ya los había presionado, y con cada día que pasaba, la amenaza crecía. Enrico no solo tenía que enfrentarse a sus emociones, sino también a una realidad mucho más peligrosa. Alejandro no se detendría. Lo sabía. Ese hombre era despiadado, y ahora que sabía que Enrico seguía con vida, no tardaría en hacer su próximo movimiento. La presión era inmensa. Si no hacía algo pronto, el caos que Alejandro podía desatar no solo los afectaría a ellos, sino también a la gente que los rodeaba. ¿Podía poner en peligro a todos por el amor que sentía por Isabela? ¿O era más sabio cortarla de su vida y denunciarla, protegiendo así su futuro, aunque eso significara destruir el único vínculo genuino que había construido desde el accidente? Isabela no había intentado acercarse a él desde que se encerró en la habitación, y esa distancia solo hacía más difícil su decisión. ¿Por qué no lo había seguido? ¿Acaso ella también sabía que no había futuro entre ellos? Enrico estaba consumido por las dudas. La traición estaba clara, pero los sentimientos entre ellos seguían ahí, latentes, complicando cada pensamiento, cada decisión que intentaba tomar. Se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. Desde allí, podía ver las luces de la ciudad de Puerto Viejo parpadeando a lo lejos. Todo parecía tan tranquilo desde la distancia, pero en su interior, el conflicto lo consumía. El hombre que era antes habría tomado una decisión fría, calculada, pero Luis. ¿Qué haría Luis? Golpeó la pared con el puño, frustrado. Ninguna opción le daba alivio, y cada minuto que pasaba, sentía que se quedaba sin tiempo. Alejandro podría actuar en cualquier momento. ¿Y si ya lo había hecho? No podía quedarse en esa habitación por más tiempo. Se giró hacia la puerta, sabiendo que debía enfrentar a Isabela, pero también sabiendo que, una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. La tensión en el aire era palpable. Enrico sabía que el tiempo se agotaba, y Alejandro no esperaría mucho más. Mientras intentaba procesar sus emociones y la decisión que debía tomar respecto a Isabela,
no se daba cuenta de que el peligro ya estaba más cerca de lo que pensaba. Esa misma noche, mientras el silencio reinaba en la casa, Alejandro decidió que ya no había vuelta atrás. Fue en medio de la madrugada cuando el sonido de la puerta siendo forzada rompió la tranquilidad. Enrico, medio dormido, reaccionó con lentitud, pero el golpe que sintió en la cabeza lo hizo caer de inmediato. Todo a su alrededor se volvió oscuro y confuso. Cuando abrió los ojos de nuevo, sintió las manos atadas detrás de su espalda y un dolor punzante en la cabeza. Alejandro estaba frente a él, con una sonrisa oscura en los labios. «Al fin te tengo, Salazar», dijo, su voz cargada de veneno. «Esta vez, no habrá accidentes que te salven». Enrico intentó moverse, pero las cuerdas que lo sujetaban eran firmes. Estaba en el interior de una camioneta, lejos de la casa de Isabela. «¿Qué estás haciendo, Alejandro?», preguntó, su voz entrecortada por el dolor. «Esto no va a funcionar. Sabes que te van a atrapar». Alejandro soltó una carcajada. «¿Atraparme? No seas ingenuo. Nadie sabe dónde estamos, y para cuando alguien lo descubra, ya habré conseguido lo que quiero. Ahora que sé quién eres realmente, vales más vivo que muerto». Mientras Enrico intentaba recuperar la compostura, Alejandro le dio la espalda y cerró la puerta de la camioneta, dejándolo a oscuras. Pero afuera, en la distancia, una figura se movía silenciosamente. Isabela había seguido a Alejandro desde el momento en que lo vio entrar en la casa. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, y a pesar del miedo que sentía, no podía dejar que Alejandro se saliera con la suya. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabela se acercó sigilosamente a la camioneta, viendo a Alejandro ocupado con sus hombres. Sabía que no tendría mucho tiempo. Debía actuar rápido, antes de que se llevaran a Enrico para siempre. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta trasera de la camioneta y entró. «Enrico, estoy aquí», susurró con urgencia, desatando las cuerdas que lo sujetaban. Enrico, aún aturdido, la miró con una mezcla de confusión y alivio. «Tenemos que salir de aquí, antes de que regresen». Antes de que pudieran moverse, Alejandro apareció detrás de ellos. «¿De verdad pensaste que podrías escapar de mí, Isabela?», dijo con frialdad, sacando un arma de su cinturón. «Siempre supe que terminarías traicionándome». Isabela se interpuso entre Alejandro y Enrico, su voz temblorosa pero firme. «No voy a dejar que lo hagas. No vas a lastimar a Enrico». Alejandro la miró con desprecio. «¿Lastimarlo? Esto es un negocio, Isabela. No se trata de amor o de traiciones. Se trata de dinero, y Enrico es mi boleto de salida». El tiempo parecía detenerse mientras Alejandro levantaba el arma. Isabela, con el corazón en la garganta, sabía que debía hacer algo. Sin pensarlo dos veces, se lanzó contra Alejandro, intentando desviar el arma. En medio del forcejeo, un disparo resonó en la noche, rompiendo el silencio con una fuerza brutal. El disparo resonó en la noche como un eco que parecía no tener fin. Durante un segundo que pareció eterno, Enrico observó con horror cómo el cuerpo de Isabela se desplomaba frente a él. Alejandro, aún con el arma en la mano, la miraba con una mezcla de furia y sorpresa. No esperaba que Isabela se interpusiera de esa manera. «Isabela», gritó Enrico, corriendo hacia ella, arrodillándose a su lado mientras la sangre comenzaba a manchar el suelo bajo su cuerpo. Sus manos temblaban mientras intentaba detener la hemorragia, pero el miedo y el pánico lo invadían. La respiración de Isabela era superficial, pero aún estaba consciente. Con voz débil, Isabela levantó la mirada hacia Enrico, con los ojos llenos de dolor y arrepentimiento. «Tenías que saber que nunca quise traicionarte», murmuró, su voz apenas un susurro mientras intentaba respirar con dificultad. «Te amo». Enrico, desesperado, asintió mientras las lágrimas corrían por su rostro. «No hables, por favor. No te esfuerces. Vamos a salir de esta, Isabela. Te lo prometo». Alejandro, viendo la escena, bajó lentamente el arma, tomando un paso hacia atrás. Sabía que la situación se le había escapado de las manos. Lo que había comenzado como un simple plan de secuestro se había convertido en algo mucho más personal y caótico de lo que había anticipado. El sonido del disparo podría haber alertado a alguien. «Esto no ha terminado», Salazar, escupió Alejandro, intentando mantener el control de la situación, pero era evidente que había perdido el dominio. «¿Vas a venir conmigo, o ella habrá muerto en vano?». Enrico, con una furia que nunca había sentido antes, se levantó lentamente, enfrentando a Alejandro.
No voy a ninguna parte contigo, dijo con los dientes apretados. Esta vez no vas a salirse con la tuya. Alejandro apuntó de nuevo con el arma, pero esta vez Enrico no retrocedió. Sabía que no podía dejar que Alejandro ganara, no después de todo lo que había pasado. Isabela ya había hecho el sacrificio más grande, él tenía que ser valiente ahora. Con una velocidad que sorprendió a Alejandro, Enrico lo embistió, logrando desviar el arma de su mano. Los dos hombres cayeron al suelo, luchando entre golpes y gritos. La rabia y el dolor impulsaban a Enrico, que sentía la adrenalina correr por su cuerpo. Finalmente, logró inmovilizar a Alejandro, arrebatándole el arma. Sin perder un segundo, Enrico se levantó, corriendo hacia el teléfono más cercano que encontró dentro de la camioneta. Con manos temblorosas, llamó a la policía, informando lo que había sucedido. La espera fue angustiante, pero las sirenas se escucharon a lo lejos, acercándose rápidamente. Alejandro, inmovilizado en el suelo, sabía que su tiempo se había acabado. La policía llegó en cuestión de minutos, arrestándolo sin darle oportunidad de escapar. Enrico volvió corriendo hacia Isabela, quien seguía tirada en el suelo, luchando por mantenerse consciente. La policía está aquí, susurró, tomando su mano. Todo va a estar bien. Isabela sonrió débilmente, pero el dolor la hacía temblar. Sabía que había hecho lo correcto, que había salvado a Enrico, pero también sabía que sus fuerzas la estaban abandonando. Lo siento, por todo, murmuró, su voz apenas audible. El sonido de las sirenas y el caos de la escena fueron reemplazados por un silencio inquietante en la sala del hospital. Enrico estaba sentado junto a la cama de Isabela, observando cómo su pecho subía y bajaba lentamente. Las heridas que había sufrido durante el enfrentamiento con Alejandro habían sido graves, pero los médicos aseguraron que se recuperaría. Sin embargo, mientras la veía dormir, Enrico no podía evitar sentirse desgarrado. Había salvado su vida, pero a un costo demasiado alto. A lo largo de los días que siguieron al secuestro, Enrico había tenido tiempo para reflexionar. Las horas se alargaban mientras esperaba, y las emociones que lo embargaban se volvían más complejas. La traición de Isabela seguía presente en su mente, pero el sacrificio que ella había hecho por él, arriesgando su propia vida para salvarlo, no podía ignorarse. Una tarde, mientras Enrico estaba sentado al lado de Isabela, ella despertó lentamente. Sus ojos se entreabrieron y lo primero que vio fue el rostro preocupado de Enrico. La culpabilidad la invadió de inmediato. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos después de todo lo que había hecho? Sabía que él no tenía ninguna obligación de quedarse a su lado, y mucho menos de perdonarla. Enrico, murmuró, su voz débil pero clara. Lo siento tanto. No espero que me perdones. Enrico la miró durante unos segundos, con los ojos cargados de emociones que no había podido expresar hasta entonces. Respiró hondo antes de hablar. Isabela, casi te pierdo por culpa de Alejandro. Y no puedo negar que me duele lo que hiciste. Pero, lo que has hecho por mí, lo que has sacrificado, no puede ser ignorado. Isabela cerró los ojos, sus lágrimas rodando por sus mejillas. Todo lo que hice, fue por desesperación. Al principio no lo entendí, pero cuando te conocí, algo cambió. No quería hacerte daño, pero me dejé llevar por el miedo. Enrico sintió, comprendiendo que ella había estado atrapada, tanto por Alejandro como por las circunstancias que la rodeaban. El camino hacia la redención era complicado, pero podía ver en los ojos de Isabela que sus sentimientos por él eran reales. Había cometido errores, pero también había demostrado que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerlo. Te perdono, Isabela, dijo finalmente, con la voz quebrada. No va a ser fácil, lo sé. Lo que vivimos, lo que pasamos, dejó cicatrices. Pero lo que siento por ti es genuino. Y creo que lo que tú sientes por mí también lo es. Isabela lo miró, sorprendida y agradecida al mismo tiempo. Lo es, Enrico. Nunca he sentido algo tan real como lo que siento por ti. Pero, ¿cómo podemos seguir adelante después de todo? Enrico tomó su mano, apretándola con suavidad. No será fácil. Ambos cometimos errores, pero también ambos hemos cambiado. Solo necesitamos tiempo. Y quiero darte ese tiempo, para sanar, para reconstruir. El proceso de reconciliación no fue sencillo. Enrico y Isabela sabían que había heridas profundas que no sanarían de la noche a la mañana. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencios incómodos y conversaciones difíciles, pero poco a poco, comenzaron a reencontrarse el uno con el otro.
Los momentos de tensión fueron reemplazados por pequeños gestos de cariño, y cada día, aunque complicado, era una oportunidad para reconstruir lo que habían perdido. El tiempo pasó, y con cada día que quedaba atrás, las heridas entre Enrico e Isabela comenzaban a cicatrizar. Aunque el proceso había sido lento y doloroso, el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que las sombras del pasado. Enrico había decidido que, para ambos, lo mejor era dejar atrás esa vida marcada por el peligro y el miedo. Isabela, por su parte, aceptó la oferta de empezar de nuevo, aunque sabía que sería un camino lleno de desafíos. Pero esta vez lo enfrentarían juntos. Enrico, ahora plenamente consciente de su identidad y de la fortuna que había acumulado en su vida anterior, decidió que quería utilizar su poder y recursos para hacer algo significativo. Puerto Viejo, el lugar donde había perdido todo y luego lo había recuperado, se había convertido en su hogar. Y junto a Isabela, comenzó a trazar un nuevo propósito: ayudar a aquellos que, como él, habían tocado fondo, brindándoles una segunda oportunidad. «Quiero hacer algo diferente con mi vida», le confesó Enrico a Isabela una mañana, mientras paseaban por la costa. El sonido del mar y el viento suave les recordaban que estaban en un lugar de renovación. «Durante años, me enfoqué en ganar más y más dinero, pero nunca lo utilicé para algo que realmente importara». Isabela lo miró, con una mezcla de gratitud y orgullo. «Creo que ayudar a las personas que más lo necesitan es el mejor uso que podrías darle a tu fortuna», respondió con una sonrisa. «Y estaré a tu lado para lograrlo». Con esa convicción, ambos decidieron fundar un centro de caridad en Puerto Viejo. Utilizando los recursos de Enrico, compraron un edificio en el centro de la ciudad y lo transformaron en un refugio para aquellos que no tenían a dónde ir. El centro ofrecía comida, ropa, y sobre todo, esperanza para los que estaban perdidos. Era un lugar de segundas oportunidades, algo que Enrico e Isabela conocían muy bien. El proyecto rápidamente cobró vida, y con el tiempo, el centro de caridad se convirtió en un pilar de la comunidad. Isabela, con su experiencia en la ONG, dirigía el lugar con pasión, asegurándose de que cada persona que entrara por las puertas fuera tratada con dignidad y respeto. Enrico, por su parte, usaba su conocimiento empresarial para asegurar que el proyecto fuera sostenible y creciera con el tiempo. Un día, mientras ambos trabajaban en el centro, Enrico se detuvo para observar cómo Isabela hablaba con un grupo de jóvenes que necesitaban orientación. La luz en sus ojos, la forma en que sonreía, y su dedicación a ayudar a los demás le recordaron por qué había decidido perdonarla. A pesar de todo lo que habían pasado, su amor se había fortalecido. «¿Qué pasa?», preguntó Isabela al notar que Enrico la observaba desde la distancia. «Solo estaba pensando en lo lejos que hemos llegado», respondió Enrico, acercándose a ella. «Si me hubieran dicho hace un año que estaría aquí, haciendo esto contigo, no lo habría creído». Isabela rió suavemente. «La vida tiene formas extrañas de llevarnos a donde debemos estar». Ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad del lugar que habían construido juntos. Era un nuevo comienzo, uno que no estaba marcado por el pasado, sino por la promesa de un futuro mejor. «Te amo, Enrico», dijo Isabela, con la voz llena de sinceridad. «Y yo a ti, Isabela», respondió él, tomándola de la mano. «Hemos pasado por mucho, pero ahora sé que estamos exactamente donde debemos estar». Con el centro de caridad en pleno funcionamiento y su relación más fuerte que nunca, Enrico e Isabela supieron que, finalmente, habían dejado atrás los fantasmas del pasado. Puerto Viejo, el lugar donde todo comenzó, también fue el lugar donde encontraron la paz y la redención que tanto necesitaban. Juntos, construyeron una vida basada en la confianza, el amor y la convicción de que cada persona merece una segunda oportunidad. El futuro estaba lleno de posibilidades, y esta vez, lo enfrentarían de la mano. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.